Continuamos en este su programa Bajo la Lupa. Recuerden que Bajo la Lupa es una producción del Grupo de Comunicaciones DG. Estamos a través de las redes en YouTube, el Canal 19 como emisora matriz, Brechea 359 de Telenor para todo el mundo. Las redes sociales, en las diferentes plataformas, estamos ahí para compartir con ustedes. Miren, en este momento vamos a hablar con Wandy Ramírez Valenzuela. Él es un politólogo, especialista en lo que tiene que ver con el problema del marketing, posicionamiento, estrategia, conflictos en los medios y lo que política exterior. Y apropiado es la ocasión para que en el día de hoy, con tantas cosas que estamos viviendo las últimas horas, él pueda darnos una visión de cómo él está mirando la región y sobre todo qué puede y cómo puede afectar a la República Dominicana. Wandy, bienvenido como siempre a este conversatorio que cada vez que nosotros nos sentamos se provocan muchas cosas. Sí, así es. Gracias, Caminero, gracias a los amigos televidentes, gracias por tenerme acá. Sí, John Berry se excusa porque él tuvo que irse porque él está en un proceso de una cuestiones personal, que está haciéndose unos chequeos médicos, pero está bien. Que todo salga bien. Mira, vamos a empezar ojeando los acontecimientos. Y uno de los acontecimientos que no podemos nosotros obviar es lo ocurrido la semana pasada en el vecino país de Haití. ¿Cuál es tu opinión con lo que ha estado aconteciendo en Haití? Okay. Como sabemos, Haití es nuestro hermano país. Digamos que es un país que ha estado padeciendo de muchos conflictos, ¿no?, internos. Los últimos dos gobiernos, sabemos todo lo que ha pasado allí, sí, ¿no? O sea, el terremoto, que si los huracanes, y previo a eso, pues toda la inestabilidad. Con los últimos dos gobiernos que ha tenido ese país, pues se logró avanzar en objetivos concretos, ¿no? Hubo un cambio, si se quiere, en el status quo de ese país, ¿no? Con la llegada del presidente Martelly y luego pues un poco de continuidad con la llegada del presidente Jovenel Moïse, que lamentablemente sabemos lo que ha pasado. En este momento la situación pues es de mucha incertidumbre, o sea, es un país que en este momento está acéfalo, porque quien se supone que heredaba la situación, pues resulta ser que, según algunas investigaciones, según resaltan algunos medios locales y de Colombia, pues esta persona podría estar involucrada en todo este complot. Entonces la situación es bastante difícil. Están previstas las elecciones para el mes de septiembre de este año. Ahora pues se han postergado porque habrá que buscarle una solución a esto, y se estima que todo sería dentro de 12 meses a partir de. Entonces había que esperar a ver qué va a pasar ahí. Indudablemente pues esa situación afecta también, tiene un impacto en República Dominicana por el tema de la migración. Pues si la situación se deteriora, que venía en mejora, ¿no? Pues obviamente eso tiene un impacto. Ya vimos autoridades de Estados Unidos diciendo que
advirtiendo, ¿no? Tanto a los cubanos como a los haitianos que no se arriesgaran a... Con esa desestabilización de su no nación. solo eso, sino a irse a Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que si no se van a Estados Unidos, ¿dónde se van a ir? Pues, O sea, los americanos le hacen una advertencia, no cojan para acá. Exacto. O sea, cuidado si cogen para acá. exacto. Entonces, Condiciones reservadas. Entonces, ellos con esto es una especie de una... Bueno, no cojan para acá, no. ujú, Entonces, los Países Bajos exacto, y en el caso de Haití, exacto. lógico es que República Dominicana sería Exacto. el refugio de ellos. Entonces, evidentemente, estamos pues perjudica, si se quiere, ya las situaciones que tenemos acá, porque como sabemos estamos en medio de una crisis pandémica que ha generado crisis económica y que, como advertimos en un escrito en el 10 de agosto del año pasado, pues había que ser bien cauto y hasta inteligente, ¿no? Para manejar lo que ya teníamos y lo que se prevía que podía degenerar, digamos, esta crisis. Wandy, en ese mismo orden, una migración masiva en este preciso momento que nosotros estamos y empezamos ya ayer una apertura de flexibilización de lo que son las medidas de control que el gobierno ha estado aplicando y que vengan, por ejemplo, una gran cantidad de gente sin control de una estadística para el gobierno, sin saber si esa persona se vacunaron, si no se vacunaron, si están enfermos o no están enfermos, eso pudiera desencadenar en una situación muy calamitosa para la República Dominicana después que hemos logrado llegar a este punto. Claro, caótico podría ser, pero tengo que precisar que la medida que tomó el gobierno recientemente es más en el sentido de ayuda humanitaria, es decir, lo que el gobierno autorizó es que se despache combustible, se despache alimento, que puedan pasar, digamos, desde aquí hacia Haití. O sea, no es que han descuidado el tema de la frontera, no creo que eso haya pasado, pero... Ayer comenzaron y abrieron la puerta y entraron un grupo de nacionales, que algunos entran y otros se quedan. Dices los mercados, ¿no? Los mercados. Ah, acá entiendo. No había visto ese dato. Sí, ayer. Y es peligroso, por eso lo digo. Sí, definitivamente. Porque regularmente si entran 100 se quedan 20. Definitivamente. Lo que sí sé es que se autorizaron el despacho de combustible, alimentos y una serie de mercaderías. Que yo en esa parte yo apoyo a que el gobierno lo ejecute porque realmente tú no puedes permitir de que colapse el sistema de normalidad en Haití. Claro. Si no hay combustible, si no hay para los hoteles y no hay para los hospitales, ellos van a venir para acá. Lógico, y es incrementar la posibilidad de crisis, ¿no? O sea, de mayor crisis en ese país. Hay otro tema, sí, y es el tema de lo ocurrido el pasado domingo, el pasado fin de semana, que desde el viernes ya se venía hablando en Cuba. Cuba, que es uno de los países de mayor vigilancia, sobre todo por el sistema y por los Estados Unidos, donde independientemente de la base de Guantánamo y todo lo que tiene que ver, Estados Unidos no ha podido con Cuba. Cuba le ha resistido ya 60 y tantos años después de aquella invasión. Muere Fidel Castro, entra Raúl su hermano y ahora sale y deja una especie de continuidad del castrismo. Pero la población, a raíz de tener informaciones que el internet estaba abierto, lograron despertar y le piden a Cuba y al gobierno que, de Díaz-Canel, que ellos quieren libertad. Renuncia el jefe de las Fuerzas Armadas anoche, ayer, que él dice que él no va a matar gente. Del interior. Del interior. ¿Qué va a pasar y qué podemos nosotros ver ahí? Bueno, como te decía,
Bueno, primero, Cuba. los cubanos pienso que han esperado demasiado. La verdad que no sé si decir que es loable esa capacidad de aguante o, o no. Pero la verdad es que han esperado demasiado. Yo pienso que ya es tiempo de que Cuba sea una democracia. Debió serlo mucho antes. Tal vez Estados Unidos ha sido permisible. Como tú bien dices, Estados Unidos no ha podido con Cuba, pero pienso que no ha sido, digamos, no han tenido su atención en resolver esa situación. Así que pusieron los embargos y apostaron a que eso pues convulsionara, ¿no? Y bueno, en algún momento tenía que pasar y está pasando. Eso es lo que veo ahí. En esa parte. Sí. En Nicaragua vemos que Daniel Ortega no quiere que pase nadie. Todo el que saca la cabeza para la cárcel. Sí, pienso que ahí, digamos, ese sería el próximo. El que le toca. Sí, ese sería el próximo. No ha ocurrido porque la economía más o menos marcha bien, pero inmediatamente esa economía empiece a flaquear, pues eso se va... de paro. Exacto. Ok, vámonos entonces a lo que tiene que ver con Venezuela. Ayer yo escuché que el presidente Maduro y parte de su seguridad habían anunciado que el presidente Maduro corría peligro porque si uno se pregunta si estos colombianos mercenarios que llegaron a República Dominicana y se movieron por por Panamá y todos estos países, llegan a Haití, matan al presidente, estando más cerca, que pudieron entrar hasta por la frontera a pie a Venezuela. ¿Qué pasaba? Y se habla, a raíz de la denuncia de Guaidó, que temía porque lo iban a secuestrar, de que el presidente Maduro puede ser el próximo que pudiera estar siendo señalado como la persona que pudieran eliminar. Y ayer dijeron que él se sentía amenazado y que su vida corría peligro. ¿Qué pudiera pasar en Venezuela ahora? Tal vez el presidente Maduro se está poniendo adelante, visto lo que ha pasado, o sea, pero no sé, no creo que sea tan fácil como él mismo lo pinta, o sea, no, o sea, él es un poco más cauto que lo que fue el presidente Moïse en Haití. Vimos que hace un tiempo hubo una especie de atentado con drones, eso lo vimos en los medios. Sí. Y no, y lo explotaron en el aire. Exacto, y no se dio, y bueno, vimos el corre-corre que se armó ahí. No sé, creo que se está poniendo adelante. Es probable que, quién sabe, a lo mejor los venezolanos pues también se cansen y le busquen la vuelta a esa situación. Ok, mira, yo tengo, y le traigo para ver si usted recuerda. Sí. Impacto ideológico en la corrupción. Ajá. Eso es un artículo que usted escribió. Sí. Y habla, dice, los comezolos son comunistas. ¿Se parecen? Una pregunta. A propósito del título de esta pieza, siempre recuerdo con agrado la línea del discurso a mando y eslogan en la campaña del cual el presidente del PLD, Danilo Medina, perdió las elecciones. ¿Por qué este artículo? En función de esa parte, y vamos a entrar ya a República Dominicana. Ya, ese artículo tiene bastante tiempo, me parece que es 2011, 2012, por ahí. Básicamente lo que ahí tratamos de conectar es, bueno, pues el origen
del partido, como se sabe que es de origen marxista. De hecho, así lo declaraban en su página en ese entonces, no sé si lo habrán cambiado ya. Bueno, Y pues lo que queríamos ilustrar un poco es que, y bueno, lo hemos visto, ¿no? En la mayoría de los países que que son de origen marxista, comunista, salvo muy raras excepciones, pues campea la corrupción. Y digamos, mientras que en la democracia pues todos tienen voz, en los sistemas comunistas pues no todo el mundo tiene voz y bueno, así mismo funciona. es unilateral. Exacto, así mismo funciona el asunto, o sea, no todos tienen derecho a ser corruptos, sino unos pocos, ¿no? Y también pues ilustrábamos el asunto de que por lo general estas ideologías materialistas pues caen en temas de hipercorrupción, básicamente. Y como sabemos, yo he escrito ya más recientemente un trabajo que he titulado The Corruption We Live By, Kill a Chicken to Scare the Monkeys, que estoy a punto de publicar. O sea, la corrupción del día a día mata a una gallina para asustar a los monos, que es un adagio muy chino. Pues básicamente ahí ilustramos lo que es la corrupción y la corrupción básicamente es uno de los principales incentivos de la política. O sea, tenemos corrupción en todas partes. Tenemos corrupción en Asia, tenemos corrupción en Europa, tenemos corrupción en América. Pero en Asia hay que tener buena concentración, el que comete cualquier acto de corrupción. Sí, más reciente porque, como sabemos, y específicamente en China, el presidente Xi Jinping disciplinó el Partido Comunista Chino y el 10% de su membresía fue disciplinada y una gran mayoría terminó en la cárcel y una otra mayoría terminó ejecutado. Entonces sí se disciplinó y es lo que decía, ¿no? El adagio de kill a chicken to scare the monkeys. O sea, cuando tú matas una gallina, asusta a los monos. Entonces esa fue la política que implementó el presidente Xi Jinping y pues ha dado gran resultado. Yo también escribí en el 2015 tratando de animar a los políticos locales nuestros de que disciplinaran sus partidos para que pues el tema de la corrupción no nos afectara tanto. A nivel global la corrupción afecta cerca del 5% del PIB mundial. Es mucho dinero si consideramos que estamos hablando de cerca de 85 trillones de dólares, la producción mundial. Exactamente, entonces con eso pues se puede hacer bastante si logramos reducir, ¿ok? Pero, como dije, la corrupción es uno de los incentivos de la política, es una de las razones por las cuales muchos políticos entran a la política. Entonces, pienso que hay que darle el debido tratamiento inteligente y bueno, también hay que saber cuándo hacerlo, ¿no? Correcto. Aquí en República Dominicana, y para ustedes, los especialistas en materia del manejo del día a día de la política, y los estrategas para los gobiernos, sabemos que el presidente tiene ¿cómo se llama? El politólogo español que llegó el sábado. No es español, creo que te refieres al colombiano. Al colombiano. Sí. Está aquí y trazan un mapa para determinar qué quieren, qué desean los pueblos, qué desea la sociedad, y ellos lograr con esa estrategia de ir disciplinando al país para orientarlo hacia un futuro que ellos entienden. Aquí en República Dominicana lo que
el pueblo pidió en el proceso electoral fue combate a la corrupción y que se recuperara el patrimonio que había sido saqueado del pueblo. Ahora, se ha comenzado un proceso a nivel del Poder Judicial donde hay funcionarios, sobre todo el caso del ex procurador, el más reciente, hay hermanos de la familia presidencial, hay miembros del sector militar que ya han caído presos. Y yo quisiera preguntar, desde la óptica de la ciencia de la de política, ¿cómo ve usted eso aquí en República Dominicana? Si esto pudiera tener un efecto dominó o un efecto boomerang en el futuro, de que se repita con los que están hoy aplicando eso, a ellos se le aplique mañana. Mire, lo que está pasando aquí, yo diría que es delicado y peligroso. ¿Por qué? Si bien decía de que el caso de China, ¿no? Sí. El presidente lo que hizo fue disciplinar su propio partido para poner las cosas en orden y que el país avanzara. Yo hice la sugerencia en el 2015, en un otro artículo que escribí, le decía, presidente Medina, súmese a la marcha contra la corrupción, en el 2015. O sea, porque yo entendía que él debía disciplinar a su partido. ¿Okay? Lo mismo que... No súmese que camine con ellos, sino súmese a lo que ellos están pidiendo. Exacto, o sea, la sociedad ya lo pedía, ¿ok? Entonces yo, fíjate, o sea, el mismo ejemplo de lo que se estaba haciendo en China, yo pedía que se hiciera aquí, ¿ok? Para avanzar más rápido. Pero lo que está pasando aquí en este momento es delicado en el sentido de que lo que se está dando es un proceso de judicialización de la política. Es decir, estamos usando la justicia para afectar a los contrarios, básicamente. No sé si se ve el asunto. Uno que otro del propio gobierno, pero cuando hay demasiada evidencia, demasiado ruido, entonces se procede porque pues el clamor popular, las redes lo imponen. Pero lo que se está haciendo es más judicializando la política para eliminar contrarios, para eliminar contendores, para próximos procesos. Yo pienso que fue un error estratégico del gobierno ceder la justicia bajo el mote de independencia. No es independiente de nada. Dársela a la sociedad civil, usted dice. Parte sociedad civil, parte otra facción política. Y de actores que habían convivido. Sí, que sabemos... Porque tú me hubieras hecho un borrón y cuenta nueva y no se sabe qué hubiera estado pasando. A cuáles pasan. Entonces, en este momento, ese proceso es delicado y peligroso porque, como yo decía en agosto, el 10 de agosto, o sea, nosotros deberíamos en este momento estar propugnando por un gran consenso nacional. Yo estoy de acuerdo con eso. Para poder salir de la situación. O sea, son momentos de crisis y es momento de llamar a la cooperación de todo el pueblo, de todos los actores políticos, para poder salir con bien de esto. Y se empezó mal, digamos, y yo creo que como se empezó mal, podríamos terminar mal si no se hacen las correcciones del lugar. En este momento, sí, el presidente tiene la oportunidad, antes del 16 de agosto, de hacer correcciones a los errores, tal vez ingenuos o de buena fe, que ha cometido. O sea, yo pienso que él tiene que corregir ese punto, o sea, el de ceder la justicia a otros actores para que la usen como herramienta política para sacar capital electoral a futuro, pensando que con eso pues él se beneficia porque mantiene dividida una facción.
Pienso que tiene que corregir eso. En ese orden, en ese mismo orden, para que no perder el hilo de eso que usted está diciendo. Que lo perdón, veo interesantísimo. para terminar, y debe corregir unos otros errores de una serie de ministros que son disfuncionales, que están ahí pero no hacen lo que tienen que hacer, que se expresan más en relación a otros intereses que no son los intereses nacionales. Pienso que tiene que hacer esas correcciones. Mire, en el tema de la justicia, yo soy un abanderado de una justicia independiente, una justicia libre. Pero recuerdo la rebelión de los náufragos que le pasó al presidente Carlos Andrés Pérez. Lleva a la sociedad civil y al final de cuando estaba prácticamente ya cerrando su mandato, la sociedad civil se lo lleva a él, que fue lo que le hicieron con un expediente y unas acusaciones. En el caso de la justicia dominicana, el simple hecho, sin quitarle méritos, porque lo tiene de sobra, la señora Miriam Germán, Procuradora General de la República, una persona que está aprobada, de hecho, ha tenido la gentileza y el respeto de decir, yo me inhibo en el caso del señor Jean Alain Rodríguez, porque él y yo, y la gente sabe lo que había pasado. Ahora, pero eso, la sociedad cree que ella nada tiene que ver con el tema de Jean Alain, siendo ella la Procuradora General de la República. Bueno, vimos en los medios que, y era parte de la estrategia de la defensa, el hecho de que ella validó e incluso hizo adendas a los contratos que se habían hecho. Por lo tanto, ella da como bueno y válido aquello que se había hecho. Sí. Pienso que, dado esa acción que ella hizo al inicio, ella no tenía probablemente una verdadera intención de que eso ocurriera. Ahora, sus juniors, sus subalternos, Sí. no necesariamente. Fíjate que cuando este señor va a la Procuraduría a decir, yo estoy aquí, díganme qué es lo que pasa, lo dejan detenido. Y según vi en los medios, pues no se le había invitado, no se le había notificado, ni nada de eso. Se ha violentado y los abogados eso lo van a presentar como violación al debido proceso. Exacto. Se veían, según ellos, ciertas arbitrariedades. Y bueno, ella pues hizo esa pronunciación, ese pronunciamiento, pero lo que se ve es claro, o sea, había unos que querían una cosa y otros que querían otra cosa. Los subalternos de ella, sabemos, ¿no? Responden a esa facción política. Pero así que se ve como un desquite entre, como que hay una cuestión, un dolor entre mi jefe, que tú fuiste mi jefe y ahora yo soy tu verdugo, yo te voy a atacar por lo que tú me hiciste cuando tú eras jefe. Sí, es posible. Porque ellos trabajaron con Jean Alain. Sí, es posible, pero lo que es relevante aquí es que este caso se ha usado para, como yo he dicho, matar dos pájaros de un tiro. O sea, ¿quién se beneficia? Bueno, si hay dos ministros de este gobierno involucrados en el tema, o sea, ¿qué razones tendría el gobierno para ventilar eso? Porque afecta al gobierno en sí. Y entonces, por otro lado, está el funcionario, exfuncionario del PLD, que definitivamente es el afectado, culpable o no, es afectado. Es afectado. Y entonces, ¿quién se beneficia de que dos partidos sean afectados en este proceso? Un tercero, evidentemente. Y entonces estos dos juniors responden a ese tercero, históricamente. Pero ese tercero tiene toda la lógica en el análisis, lo dice todo. Con lo que se está haciendo, tú estás enfrentando a dos leones para un
leoncito, que la gente no sabe si todavía le salieron la barba ya, la clean. Si está preparado ese león para entrar de nuevo, a sabiendas de que ese león fue afeitado, está allí. Entonces tú poner a dos domadores que eran parte de aquel equipo, de aquel león, están aquí enfrentando a estos dos. Cuando estén peleando estos dos, aquel león puede entrar solo. Y eso pudiera pasar en el futuro si no se manejan las cosas bien. De hecho, es lo que el presidente Abinader tiene que corregir. Atención, Cachicha. Porque... perdón, atención, Cachicha. Wandy dice un consejo al presidente. ¿Qué es lo que usted le dice al presidente? Que recupere la justicia. Que recupere la justicia. ¿Por qué? Por lo que hemos ilustrado ya. O sea, porque si no lo hace, sí, puede que esos elementos que están ahí pudieran beneficiar a otro partido. Claro, no solamente eso, sino que él está asumiendo una serie de riesgos, si se quiere, mientras que es otro que está actuando, digamos, ¿no? Exacto. El que maneja la marioneta. Exactamente, para beneficiarse él, para sacar capital político y electoral en posibles, futuros eventos, futuros procesos, 24, 28, etcétera, buscando crecer, buscando hacer crecer su partido. Entonces, el guión... El guión está ahí. El guión es perfecto, pero no creo que... Entiendo que el presidente Abinader no debería prestarse para eso. Yo quiero hoy aprovechar y que usted me analice. Ya mañana cumple 11 meses el gobierno. Mucha gente entendía que Abinader, al ser una persona que no había participado ni había tenido oportunidad de demostrar su capacidad en la administración de la cosa pública, estábamos, bueno, vamos a decir bueno o es malo, la incertidumbre. Al día de hoy, muchos dominicanos creemos, entre los que me incluyo yo, que el presidente Abinader tiene la capacidad, tiene la inteligencia, tiene la profesionalidad para manejar un país. Usted, ¿cómo ha visto estos 11 meses que lleva el presidente Luis Rodolfo Abinader gobernando la República Dominicana y su opinión? Mire, yo conozco al presidente Abinader desde 2011, 2012. Sé que es una persona con valores, tiene una buena intención. Lamentablemente ha elegido mal a algunos de sus ministros que hasta ahora han sido disfuncionales, como todos los gobiernos, porque sí, hay que estar claro que los últimos 20 años hemos tenido gobiernos disfuncionales y hay elementos que sustentan lo que digo. O sea, aquí se ha avanzado muy poco en una serie de cosas, lo que significa que los funcionarios llegan a sus ministerios, direcciones, etcétera, se sientan y empiezan a disfrutar el cargo y no se dedican a producir, no se dedican a trabajar y dejan solo al presidente, que es el presidente que haga, decida todo. Le pasó al presidente Medina. A Leonel en su primer gobierno. A Leonel también, o sea, al mismo presidente Hipólito Mejía. Y entonces, así no se avanza. Pienso que el rol de un presidente es exigir que sus ministros, sus funcionarios hagan lo que tienen que hacer. Entonces, eso está pasando también con el presidente Abinader. Él no da abasto. Él no puede cubrir todo. Y pienso que tiene que tiene que hacer cambios verdaderos en su gobierno para que pueda salir con bien de la gran crisis en la que estamos metidos. Pienso que lo aconsejan mal, pienso que hay acciones que debían estar ocurriendo y no se están dando, y bueno, él no la puede ver toda. O sea,
a él tienen que servirle ya las cosas y él tomar la decisión. Usted ve, por ejemplo, lo que ha pasado recientemente con el tema del aumento salarial, etcétera. Pero había acciones previas que había que tomar. Había que salvaguardar a los medianos empresarios. Había que ponerlos a salvo para que no se lo lleve la crisis, no se lo lleve... porque esto es una inflación para el sector empresarial de los micros. La pandemia, exactamente. La producción. Claro, y ahora, sí, en la producción, que es patético lo que ha estado ocurriendo, o sea... Y hay un desorden como en la producción. Yo veo que botan la cebolla, sí, eso botan la zanahoria, sí, botan los repollos, botan, claro, y lo botan porque hay una sobreproducción y no saben dónde colocar. Sí, hay una mala gestión del proceso, básicamente en la parte logística. Porque si tú vas al supermercado, esos mismos productos que están botando, tú lo encuentras carísimo. ¿Entiendes? Entonces, hay una mala gestión del proceso y eso es incapacidad, o como dicen en Europa o Estados Unidos, lack of know-how. ¿Okay? Pero ese lack of know-how no es del presidente, sino de los funcionarios. De sus funcionarios. Y así que no le están dando respuesta a la confianza que la depositado. Claro, y así usted analiza ministerio por ministerio y usted ve los outpoints, o sea, las faltas en cada ministerio. Usted ve agricultura, usted ve economía, usted ve relaciones exteriores, qué sé yo, obras públicas, algunas cositas, pero deberían estar haciendo más, deberían estar trabajando al doble, y más porque estamos en una crisis. Aquí muchas veces nos fijamos en los ministerios, no muchas veces así en las direcciones. Por ejemplo, el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo, el IDECOP, yo lo veo como natimuerto, una institución que en momentos de pandemia y de crisis debió tener un aceleramiento mucho mayor para conectarse con aquellos sectores, como usted acaba de decir, productivos de medianos, los micros y medianos y pequeños productores y comerciantes. Pero el IDECOP, ¿qué ha hecho? Nada. Vemos, por ejemplo, presa, aquí una presa la hace si el presidente la ordena, pero ha habido la diligencia, la motivación o la iniciativa del director del INDRI para decirme dónde nosotros vamos a captar agua. Estamos peleando con un tema de un canal en Haití que lamentablemente no sé en qué va a parar eso ahora. Bueno, ahora supongo que eso se cae. Pero yo quiero agregarle un poco más sí, de argumentación a la pregunta original que usted hacía. Mire, por ejemplo, en este artículo que yo escribí, que publicamos el 10 de agosto del 20, es decir, 6 días antes de la juramentación del presidente. Sí, de concertación. Claro, advertíamos una situación delicada que se daba en un interregno de un gobierno que entraba y un gobierno que salía. ¿Qué pasa? Que ya estábamos en crisis pandémica y, por ejemplo, yo decía ahí que había muchas personas perdiendo sus trabajos, habían muchas empresas cerrando, habían una gran cantidad de medianas empresas que estaban quebrando porque no podían sostenerse. Y que recomendaba yo, que suspender hasta tanto pasara la pandemia los compromisos financieros de esas empresas y de pequeños negocios, pequeños empresarios, ¿no? Suspenderlo hasta que pasara la pandemia. Suspenderlo. ¿Qué hizo el gobierno? Inyectarle dinero al sector financiero para que prestara. No era una cuestión de préstamo. Era detener. Era detener los compromisos financieros de todas esas instituciones para que pudieran mantenerse a flote. Permítame. No se tomó en cuenta eso. Y no era un invento mío, era lo que se estaba haciendo en otros países desarrollados. Sí. Por ejemplo, en Italia
y era lo que decíamos, lo citábamos, el gobierno decretó un decreto ley en el que suspendía los compromisos financieros de una serie de sectores. Es decir, se suspende la deuda, los intereses podían seguir corriendo porque son intereses, no se detienen. Ahora, el gobierno asumía el 50% de esos intereses y la persona asumía el otro 50%, pudiendo renegociar esos intereses. Es decir, que si usted debía 100 pesos y usted tenía una tasa de interés de 1%, pues usted tenía que pagar un peso ese año, vamos a decir, ¿verdad? El 50 centavos. Amnistía en algunos casos. Sí, pero muy mal manejado. Y los decretos que decía el presidente de la ley del plan de emergencia establecían que las tarjetas de crédito... Pero muy mal manejado. Pero los bancos no lo hicieron. No se cumplió. El sector privado no se cumplió. No se cumplió. Exactamente. Y le voy a dar la evidencia de que no se cumplió. Yo sé que no se cumplió. Entonces le decía, o sea, 50 centavos lo pagaba el gobierno, 50 centavos lo pagaba el usuario del préstamo. Entonces, esos 50 centavos que debías tú pagar, pues lo postergaba hasta cuando terminara la crisis, exacto. Entonces usted iba a deber 100 pesos con 50 centavos. Terminó la crisis, usted empieza en 100 pesos con 50 centavos. Eso habría mantenido a flote una serie de personas. ¿Pero qué pasó? Yo entiendo. Que durante la crisis que hemos tenido, pues los bancos han empezado a ejecutar activos. Las personas han tenido que entregar sus activos. Y entonces no están produciendo. Entonces no están produciendo, ya no hay negocio, ese negocio se fue. Y hoy el capital que yo tengo que entregárselo al banco, pero el banco le inyectan dinero para que me presione a mí. Entonces usted recordará que recientemente los bancos declaran un aumento en sus activos del 20%. ¿Y los empresarios? ¿Y los microempresarios? Exacto. Quebraron. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, oye, ¿usted entiende el punto? Claro. Presidente, escuchen esto, entonces, los economistas. Entonces, es grave porque estamos afectando toda la economía y ahora tenemos una crisis mayor. Recuerde, lo dije el 10 de agosto, 6 días antes de que el presidente Abinader asumiera. Aumentamos el salario, pero... descuidamos el sector productivo. Y se fue la mayoría que están desempleados. Entonces, ¿qué pasa? Que con esta acción se ha decretado la quiebra de una serie de pequeños empresarios, medianos empresarios. ¿Por qué? Porque tú lo que estás haciendo es aumentarle el costo de producir un servicio o un bien. Eso es lo que ha pasado. Pero yo quiero en esa y parte, eso, no se pudiera ver populismo en decir aumentan salario mínimo en 4 niveles a empleados y alza se hará en 2 fechas. Se puede decir que sí. Se puede decir que porque sí. esto puede ser que se caiga y se quede aquí en los medios. Pero la realidad es otra. Se puede decir que sí. Yo pienso que ha hecho falta más análisis para tomar esas decisiones. Entonces, usted tiene razón, hay funcionarios infuncionales. Claro, porque al presidente no se le puede permitir que él haga las cosas de manera emocional, sino decirle, presidente, espérese, si hacemos esto y no planteamos esta situación, va a ocurrir un efecto negativo hacia lo que usted está haciendo. ¿Usted sabe qué yo propongo en ese artículo? En el primer párrafo, un gran plan Marshall al estilo dominicano. Un gran plan Marshall. Así es que yo empiezo ese artículo. Porque lo primero era salvar la economía, mantener la rueda de la economía funcionando. Pero el Fondo Monetario y el Banco Central le dicen al país que vamos a tener un crecimiento de un 7.5%. Es posible, pero venimos de una caída de un 40%. Pero ese 7.5% de ese crecimiento ¿se reflejará en la población? Definitivamente no. O sea, ni siquiera compensa las pérdidas anteriores. O sea... Hay un tema que uno lo tiene que ver, porque quizás el común no lo entiende. Se dice crecimiento de la economía.
el crecimiento de la economía, decimos, bueno, aquí se han emitido bonos soberanos que están hipotecando a futuro la economía nacional. Eso. Tenemos cerca de un 60 del PIB comprometido en pago de deudas. No, un 70. 70 ya, bueno. Entonces, ese 70, encima de eso, decimos, bueno, tenemos una reserva en el Banco Central y el gobierno, como usted acaba de decir, le inyecta dinero a la banca privada para que ellos tengan un crecimiento y engrosar su economía, pero nosotros los que estamos afuera, yo pago, estos últimos meses, yo he estado pagando mis obligaciones fiscales sin producir, y lo poco que produzco, lo poco que tenía, lo he tenido que estar invirtiendo para mantenerme, no para decir que tengo ni siquiera capacidad de ahorro. Cada vez que yo veo así y busco mi estadística, busco los números de mi estado de cuenta, yo veo que voy de picada hacia abajo. Eso es una manera, yo lo estoy hablando de manera personal. Mi economía se cayó, la mía. Yo no sé la de otros. Y yo quiero aprovechar esto para pedirle al señor presidente de la República que le preste un poquito más de atención a los productores nacionales, los miembros de los medios de comunicación, de manera que querramos o no. Nosotros hemos tenido que sacar programas del aire por falta de pago, pero la deuda que yo tengo con los canales, yo tengo que cumplirla, porque son responsabilidades que el canal no tiene que ver que yo le deba o no, o que yo produzca o no. Ni la gente que trabaja con uno, que a uno le da pena cuando tú le dices, mira, ya termina el contrato aquí, toma. Finalmente, Sí, señor. Agregar, y en base a una pregunta que usted me hizo sobre qué Sí. yo pensaba del presidente Abinader, reitero, la campaña pasó, no es tiempo de confrontación, es tiempo de consenso. Sí. Todas las fuerzas deberían sumarse en apoyar al gobierno para que salgamos con bien de todo esto. Yo escribí un otro artículo también que publiqué meses después, en donde yo decía, cero hostilidad contra el presidente Abinader, déjenlo trabajar. Y era previendo los conflictos que venían a lo interno de su partido, porque el gobierno no estaba en capacidad de emplear a todos. Y entonces yo proponía que, igual como hizo el PLD en 1996, hicieran nominillas, 10, 15, 20 mil pesos para sus bases, de modo que pudieran, mientras tanto, formarlo y que pudieran pasar al gobierno. Doctor, gracias de verdad. A ustedes, amigos, gracias por estar con nosotros. Seguimos. Este programa pertenece al grupo de comunicaciones Producciones Tuyo Latino, la empresa que ni se vende ni se compra.